Hoy vamos a darle continuidad al tema. Vamos a hacer un leve repaso de lo que iniciamos el sábado pasado. Decíamos que cuando hablamos de la voluntad de Dios, que es una, debemos de tomar en cuenta algunas manifestaciones de esa voluntad, algunas expresiones de esa voluntad. Podemos decir que en la palabra del Señor encontramos tres formas en que Dios expresa su voluntad, tres categorías en que Dios expresa su voluntad. Y la primera es la voluntad de propósito. Esa es la voluntad de Dios ligada a su plan eterno para el hombre. Es todo aquello que Dios se propone y se cumple. Y vamos de inmediato a Efesios capítulo 1, verso 11, para que podamos, a través de la palabra del Señor, dejar este punto bien claro. Leamos el verso, dice: en Él, esto es en Jesús, asimismo tuvimos herencia. Y aquí viene la parte del punto del repaso que estamos haciendo. Dice, habiendo sido, hablando de nosotros, habiendo sido predestinados, antes. Destinados es que se nos trazó un destino desde antes. Pues ustedes ya saben que ese antes es desde antes de la fundación del mundo. Antes de que nosotros llegáramos al planeta, antes de que Dios nos introdujera a la vida, Él predestinó, nos dio destino. ¿Conforme a qué nos dio ese destino? Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y ahí está. Este verso nos habla de su voluntad de propósito. Dios, en su voluntad de propósito, estableció cosas que Él cumplió, que Él designó que sucedieran y que se conocen para nosotros como su voluntad. Y decía el sábado pasado que, por ejemplo, Él estableció, se propuso crear al hombre, y Dios creó al hombre. Dios después se propuso salvar al hombre, redimirlo. Dios se propuso enviar a Jesús para nuestra salvación. Así como Él se ha propuesto llevarnos a la gloria con Él. Y así sucesivamente Dios se propuso cosas que sucedieron y que hoy nosotros somos resultado de esa voluntad de propósito. Entonces, la voluntad de propósito de Dios es todo aquello que Dios se propone y sucede, y que tiene que ver con su plan eterno desde siempre, desde antes de la fundación del mundo. Y usted y yo conocemos de todas estas cosas que Dios se propuso y que ya se han cumplido. Hoy usted tiene propósito. Quiero que veamos Romanos 8:28. Pero quiero, al leer este verso,
poder recordar algo que usted debe de tener totalmente claro. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, esos son usted y yo, esos son los redimidos, los que le han dado espacio a Dios en su corazón. A estos hijos de Dios, todas las cosas que suceden, cosas buenas, cosas no tan buenas, todas las cosas ayudarán a bien. Y lo vuelve a aclarar el verso, dice, esto es. Usted podría decir, solamente es esto para, ¿verdad?, a los que conforme a su propósito, el propósito del que leímos en Efesios capítulo 1, verso 11, y si usted lee todo el capítulo, se va a dar cuenta que son los llamados. A los que conforme a su propósito son llamados. Y ahí está la voluntad de propósito. Y la segunda es la voluntad de deseo. La primera, la voluntad de propósito. La segunda, la voluntad de deseo. Tiene que ver con que Dios desea cosas que no suceden. La voluntad de propósito tiene que ver con las cosas que Dios se propone y suceden. Siempre sucederán. Todo lo que Él se propone sucede. Por eso el propósito que Él tiene para su vida y mi vida sucederá. Y ha comenzado a suceder. Pero ahora estamos hablando de aquellas cosas que Dios desea, pero no suceden, que son contrarias a su propio placer. Hay cosas que a Dios no le agradan. Y vamos a Lucas capítulo 13, verso 34, para que podamos ver apenas un ejemplo de cómo la palabra del Señor nos muestra qué cosas Dios desea, pero que no suceden. Eso es un misterio aún para nosotros. No podríamos tener una comprensión total de eso, pero es así. Y nos vamos a encontrar en la palabra del Señor muchas expresiones que lo dejan ver. Por ejemplo, este verso del capítulo 13 de Lucas, verso 34, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y aquí viene una parte muy pertinente a lo que estoy hablando. Dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y dice el Señor: y no quisiste. Este verso nos deja ver que Dios quiso hacer cosas, en este caso juntar a los hijos de Israel, pero ellos no quisieron. Otro ejemplo más, Mateo capítulo 11, verso 28. Es otro ejemplo de muchos
versos que aparecen en la palabra del Señor que nos dejan ver que Dios ha tenido un deseo, pero que en esta categoría de su voluntad no se cumple. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese es un deseo de Dios, que vengamos a Él, que le entreguemos nuestras cargas, pero usted y yo sabemos que no siempre es así, y que hay muchas personas que no vienen a Él, que no quieren encontrar el descanso en Él. También podemos decir que Dios no disfruta del pecado, de ninguna expresión del pecado, ya sea permanente, eterno. A Él no le produce ningún placer, ningún acto de pecado. Entonces la pregunta a hacerse es, ¿por qué permite que sucedan cosas así? Porque Él es todopoderoso, soberano, y Él está en control de todo. ¿Por qué permite? Porque, querido hermano, aunque no es fácil para muchos de entender, Dios permite algunas cosas porque se adecúan a su gloria, permitirlas. Porque Él las necesita para poder expresar su carácter al humano, al hombre, al impío que se arrepiente, mostrarle su misericordia, su perdón. Por eso es que Dios permite cosas que van en contra de su propio placer. Dios no quiere, por ejemplo, la muerte del impío. Él quiere que todos lleguemos al arrepentimiento. Pero usted sabe que hay personas que no quieren arrepentirse. Y a esto, de una manera rápida, apenas dándole una miradita, se le llama la voluntad de deseo de Dios. Hasta aquí, hermanos míos, llegaremos el día de hoy. Deseo que Dios traiga iluminación a su vida, que la palabra esté construyendo de a poco nuestro concepto correcto de la voluntad de Dios. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde.